Voy a poner algunos grupos ya a trabajar con la práctica de fibra y por eso necesito que sepáis qué es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿vale? Entonces ya vimos un poco la teoría, yo creo que con lo de Miguel y con lo que yo he explicado, más o menos os puede quedar un poco claro el mecanismo de transmisión que se está produciendo cuando se transmite información a través de la fibra óptica, ¿vale? Que es de lo que se trata. Pero bueno, lo que nos interesa más a nosotros es cómo se implementan estos sistemas de transmisión, es decir, utilizando fibra, cómo utilizamos la fibra óptica para plasmarla en un proyecto ICT o una instalación de fibra plasmada en un proyecto ICT y de cara a los otros que somos instaladores o que podemos serlo en el día de mañana, cómo podemos hacer esa instalación de esa parte del proyecto ICT, ¿vale? Recordad que la ICT pues lleva muchas redes y una de ellas, que es nueva, no es nueva, ya le decimos nueva porque apareció en el nuevo reglamento, no existían los anteriores reglamentos, pero ya nueva no es, pues ya la fibra hoy está a la orden del día. Entonces, quiero que os quede claro un poco la estructura de una instalación de fibra en un edificio ICT, que no deja de ser muy diferente de lo que ya hemos visto en pares, ¿vale? Pero pensado, cables de fibra, pero bueno, para que veáis un poco las diferencias, es lo que vamos a ver. Y bueno, lo que es el conjunto que engloba o la infraestructura, la obra civil, las canalizaciones, los recintos de lo que es la ICT, al fin y al cabo es lo mismo, ¿vale? Porque exactamente igual hablamos de RITI, hablamos de RITS, hablamos de registro secundario en planta, hablamos de RTR en vivienda, es decir, hablamos de lo mismo. Hablamos de red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red de interior de usuario, que en este caso no hay red interior de usuario, ahora veremos por qué, ¿vale? La fibra muere en el registro de terminación de red, es decir, a la entrada del edificio del abonado, ahí es donde muere, ahora veremos por qué. Es decir, en cuanto a toda la infraestructura que lleva es exactamente igual, ¿vale? Lo único que habrá unos tubos específicos, unas canalizaciones específicas para introducir estos cables y unos espacios, ¿vale?, concretos dentro de esos recintos para colocar los elementos de conexión de esos cables, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que vamos a hacer es tirar mangueras de fibra y unirlas. ¿Cómo las vamos a unir? Las mangueras de fibra, los cables de fibra de las diferentes secciones, de las plantas con las de la vertical. ¿Cómo queréis que se hace esa unión? Fusionando, ¿cómo? Cojo un cable de la red vertical, otro de la horizontal y la fusiono, ¿no? Una cajilla esa que se le enrosca y se enrosca. Sí, pero eso es para colocar el sobrante de cable de fibra. Pero ¿cómo hacemos la unión del cable? ¿Eh? ¿Qué chisme? ¿Eh? Sí, ¿cómo se llamaba eso? Al final la unión se hace con lo que llamábamos acopladores. ¿Qué es esto? Eso es. ¿Vale? Un acoplador es eso. Es decir, lo que se hace es que a las puntas de los cables que queremos unir se le fusiona un pigtail. ¿Qué era un pigtail? Pues un conector ya hecho con un latiguillo de fibra. Pigtail, rabo de cochino se llama. ¿Vale? Con un latiguillo de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, lo que se quiera comprar, ¿vale? Se compra esos cables ya fusionados, por eso no se tiene que hacer los conectores. Los conectores ya vienen hechos de fábrica, acordaros que no es fácil hacer estos conectores, antes lo hacíamos. Pero no los vamos a hacer, pero no es fácil, eso lo hacen máquinas con mucha precisión y a mano no es hacer un RJ, ni hacer un BNC, os podéis imaginar, ¿vale? Entonces, esto se compra de fábrica ya hecho y lo único que se hace es con la fusionadora se fusiona mi cable con el pigtail. Así que con eso ya le hemos puesto un conector al cable. Los dos cables que yo quiero unir, a uno le pongo un pigtail, a otro le pongo otro pigtail. ¿Y cómo uno los conectores? Pues con el acoplador. Son 2 hembras, al fin y al cabo un acoplador no son más que 2 hembras y los 2 machos, uno por un extremo y otro por otro, y la unión óptica se produce con una leve atenuación. Una leve atenuación de potencia, ¿vale? Ahí es donde estará la mayor parte de las pérdidas en la red, ¿vale? Que al fin y al cabo la última medida que tenemos que hacer nosotros es las pérdidas de atenuación en la red que hemos instalado, ¿vale? Que será lo último que hagamos cuando hagáis la práctica. Así es como se hacen las uniones.
¿Dónde se van a hacer estas uniones? ¿En qué punto? Seguro, seguro en uno. ¿Dónde? En el RITI seguro. ¿Por qué? Pues porque los cables que vienen de la operadora, los cables de fibra que vienen de la operadora, tened en cuenta que esta instalación se queda preparada para cuando un abonado se da de alta, la operadora viene, tira una fibra o un manguera de fibra, me da igual, y une esas fibras con las fibras que ya hay instaladas. ¿Dónde se quedan nuestras fibras de la instalación muertas? Pues en un cuadro de acopladores, ¿vale? Lo que se denomina el punto de interconexión de fibra, que es esto. Eso es un RITI, el punto de interconexión, el RITI de fibra óptica, que si os dais cuenta no es más que aquí una pared, son como dos partes, una sección de enrosque de los sobrantes de fibra, las mangueras de fibra que van hacia la parte superior, es decir, la vertical de fibra, y la operadora que puede entrar con sus fibras y las conecta en el cuadro de acopladores del otro lado, ¿vale? Al final, nuestra instalación ICT tendrá todas las fibras conectadas aquí en los acopladores de este lado y los otros lados estarán listos para que cuando venga la operadora quitarle el tapón y enchufarla a la fibra de la vivienda que corresponda. Ahí lo veis por el otro extremo, ¿vale? Esto sería de la parte de la instalación del edificio y esto sería de la parte de la instalación del abonado. Ahí tenéis una serie de orificios, estos acopladores pues se van poniendo en función de lo que se necesite. Si he instalado un edificio con 48 fibras, pues 48 o 24 fibras, pues 24 acopladores y 24 conectores con 24 pigtails, ¿vale? Cada uno de esos son una fibra con un pigtail y una fusión. Es decir, tantas fibras se instalan en el edificio, tantos conectores con un pigtail tengo que fusionar. Haceros una idea de lo que supone hacer todo esto. Eso sería el elemento, el punto de interconexión óptico, ¿vale? Aquí lo veis de otra manera, de otra perspectiva, un dibujo, ¿vale? Aquí tenéis la zona de los acopladores, las operadoras que vienen con sus fibras y se conectan, pues, a la vivienda. Tened en cuenta, esta es la manguera de fibras que sube a las plantas del edificio y aquí se van colocando, pues, todas las fibras que van a cada una de las viviendas. La operadora viene y dice, ¿qué vivienda voy a atacar? Esto estará enumerado, primero A primera fibra, primero A segunda fibra, porque a cada vivienda le tienen que llegar 2 fibras y ya pues la operadora se enchufa a la que corresponda, ¿vale? Y ya habrá continuidad óptica hasta el hasta el registro de terminación de red de ese abonado, ¿vale? En teoría debe haberlo. La parte nuestra como instalador de ICT es dejar listos de aquí hacia arriba. Esto se instala cuando se da de alta el abonado. La operadora hace toda esta parte de la instalación cuando se genera una alta, ¿vale? Que sería pues, un trabajo ya de alta abonado. Dime. En cada punto de interconexión hay tantos conectores de fibra para compañías. O sea, No son por compañía, esto es por usuarios del edificio, ¿vale? Ten en cuenta que si hay 40 viviendas, ahí tiene que haber 80 fibras, mínimo. Porque le tiene que llegar a cada abonado 2 fibras, ¿vale? Una de uso y otra de reserva por si acaso, ¿vale? Tú dices que si ahora un abonado se da de alta en Yastel y otro se da en Telefónica o en Movistar, ¿qué hace? ¿Qué pasa? el otro día con mi prima se cambió de Movistar ahora. Y mantuvieron la fibra. No, y le dijeron que no se podía cambiar porque su edificio no tenía para ahora. No tenía para ahora, claro, porque ahora no ha llegado con su red de fibra hasta allí. Y no tiene convenio en ese caso, por ahí, por esa zona, ahora con Telefónica para que le alquile la fibra. En ese caso, hace falta, claro, es que cada operadora en este caso tiene que llegar con su propia fibra, ¿vale? Es verdad que existe, tened en cuenta que Telefónica, que es la que más está instalando, y siendo esto la parte más cara, ya las operadoras se ponen de acuerdo entre sí para decir, venga, pues, si yo tengo un alta en un edificio y es la primera alta de ese edificio, pues yo voy a tirar una manguera de las fibras que haga falta para ese edificio y ya, si te hace falta a ti, pues tú me las coges y yo cuando vaya a tu edificio, pues te las cojo yo. Pero eso ellos han convenido entre las propias operadoras. Si no le daban servicios, porque en ese caso para esa zona no tenían ese entendimiento las operadoras, ¿vale? Pero claro, al fin y al cabo ten en cuenta que tiene que ser una fibra propia de la operadora. De hecho, aquí veis que pone operadora 1 y operadora 2. Puede llegar una operadora con sus cables de fibra para dar servicio a unos abonados y llegar otra operadora con sus cables de fibra y dar servicio a otros abonados.
o a ese mismo que estaba dándole ante esa operadora y se ha dado de baja con ese y va a darse de alta con la otra. La cuestión es llegar, ¿vale? Sea como sea. ¿Vale? Bueno, pues en principio, donde se van a hacer las uniones o donde va a haber un punto de acopladores es en el RITI seguro. Ahora veremos que el reglamento me dice que si el edificio tiene menos, cuando haga la previsión de demanda, acordaros cómo hacíamos la previsión de demanda en pares. Asignábamos 2 pares a cada vivienda, multiplicábamos por las viviendas, sumábamos lo de los locales, sumábamos los comunitarios, hacíamos una multiplicación por 1,2 y esa era la manguera que teníamos que poner, ¿acordáis o no? Pues esto es algo similar. Al final vamos a tener que hacer lo mismo, ¿vale? Ahora os diré cómo. Cuando tengamos ese número de manguera que tenemos que instalar, sí, el edificio me sale que tengo que instalar menos de 15 fibras, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que va a ser una distribución como veis aquí en estrella, desde el RITI hasta cada PAU, hasta cada ONT, que se llama realmente el PAU de fibra, hasta cada vivienda voy a tirar cable de 2 fibras individual para cada una de las viviendas. Los registros secundarios lo único que los voy a utilizar es de paso. No voy a hacer ningún tipo de instalación de corte, ni de conexión, ni de fusión en los registros secundarios. Si os des cuenta, las fibras utilizan los registros simplemente para llegar hasta los abonados. ¿Vale? Eso en el caso de que el edificio tenga un dimensionamiento de menos de 15 fibras. Es decir, un edificio con 15 fibras tiene que ser aproximadamente pues, un edificio de 4 viviendas, no más. En fin, edificios pequeños. Es decir, un edificio pues, que no requiere mucha complejidad. ¿Vale? En el momento que pasamos ese número de viviendas ya veréis que la cosa va a subir más de 15. Hay que poner puntos intermedios, correcto. A esos puntos intermedios se le llaman puntos de distribución de fibra o cajas de segregación de fibra. ¿Vale? Las cajas se segregan. ¿Acordáis del concepto de segregar en pares? Que no es más que abrir una manguera, sacar pares y dejar otros que sigan. Pues esto es lo mismo. Yo abro la manguera de fibra, saco fibra de esa manguera, la sangro, que también es otro concepto que se utiliza mucho en fibra. Sangrar una manguera de fibra es abrirla y sacarle la fibra. ¿Entendéis el concepto? Es muy visual, porque yo la abro y le saco la fibra, la sangro, las que necesito, y las otras siguen. ¿Vale? Pues esto es igual. Fijaros, aquí están todas las fibras, imaginaros que esta es una manguera de fibra, ahora veremos su estructura por dentro. Pues en este registro secundario no es necesario que se queden más que estas. Pues aquí estas van a esta caja de segregación y a partir de ahí ya ataco a cada una de las dos, en este caso serían 2 viviendas, una a derecha y otra a izquierda, con un cable de 2 fibras individuales. Esto realmente serían 4 fibras en total, no 2, ¿vale? Porque tengo que llegar a cada vivienda con 2 fibras. Esto sería cable de acometida, que se llama de 2 fibras. ¿Vale? ¿Qué? ¿La manguera de fibra tiene más complicación que la de par? ¿A la hora de manejarlo? No, menos, porque es más fina, es más pequeña, más delgada, se pena más fácil. Lo que pasa es que la fibra, pues a la hora de trabajar con ella es más sensible. No es, si habéis fusionado ya habéis visto la delicadeza que hay que tener. Delicadeza, orden, limpieza, todo eso está muy relacionado con el tema de fibra. En cuanto a manejo, no es mucho más fácil que, es decir, abrir una manguera de fibra no tiene mucha complejidad, ya es muy parecido a abrir una manguera de pares. Lo que pasa es que en el hueco donde caben una manguera de 25 pares, ahí te caben 256 fibras. Claro, ten en cuenta que ocupan bastante menos, ¿vale? Entonces, en principio, estas cajas se van a poner siempre y cuando el edificio tenga menos de 15 PAU. Si tiene más de 15 PAU. Si tiene menos de 15 PAU, pues los cables exclusivamente pasan por el registro y van, los cables de 2 fibras que vienen desde el RITI, van directamente a los PAU, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que se denomina caja de segregación de fibra en el registro secundario, que también las vamos a instalar, ¿vale? Porque vamos a instalar el RITI y las cajas de registro secundario, las dos. ¿Y cuál es el último punto de la red de fibra? Pues el último punto es lo que se denomina la roseta óptica, ¿vale? ¿La roseta óptica dónde está? Pues está en el RTR, en el registro de terminación de red. ¿Acordáis de este esquema? Aquí tenemos el PAU de radio y televisión,
Ese es el PAU de radio y televisión. El PAU, fijaros, dos entradas de las dos verticales de televisión y el reparto hacia cada una de las tomas de la casa. Estos son las rosetas de cable telefónico, de cable de pares. Aquí tenéis la roseta óptica, aquí tenéis la roseta de televisión por cable, que no la hemos visto todavía, y aquí tenéis el multiplexor pasivo, y en el caso de que se tenga que poner algún switch, pues lo ponemos aquí. ¿Por qué la instalación de fibra muere aquí? ¿Por qué creéis que la instalación de fibra termina en el RTR? ¿Cómo se continúa hasta el interior de la vivienda? Cable para estrenzado, acordaros que a cada estancia de la vivienda llega una toma de cable de pares estrenzados mínimo. En dos estancias van dos tomas dobles, acordaros. ¿Vale? Es decir, tenemos tomas de categoría 6 en todas las estancias de la casa de cable de pares estrenzados. ¿Qué creéis? ¿Cómo llegamos entonces con el servicio de fibra? Tened en cuenta que al final uno contrata el servicio de fibra ¿para qué? Pues para contratar acceso a internet, telefonía por voz IP, televisión por IP, ¿vale? Hace falta todo eso, ¿vale? ¿Dónde se suele poner el dispositivo, el ONT, que se llama? Bueno, hay varias opciones, ¿vale? Eso es un ONT. Es un router. Se puede hacer de dos formas. O digamos que la parte de fibra está fuera del router. A eso es lo que se le llama el ONT. El ONT es la unidad óptica de terminación, es decir, donde muere la fibra. La instalación de fibra, lo que os he dicho antes. Voy con las dos fibras desde la caja de segregación, está el cable de dos fibras, que va hasta la vivienda. Esas dos fibras entran en el RTR de la vivienda y mueren en una roseta óptica. Fijaros que la roseta óptica tiene dos acopladores. Uno para una fibra y otro para otra fibra. Es decir, la fibra que viene de la calle muere aquí y aquí. Desde aquí, ¿a dónde ataco? ¿A dónde voy ahora? Pues al dispositivo al ONT que os estoy diciendo. Es decir, con un latiguillo de fibra yo engancho la roseta óptica y la meto en el ONT. Y el ONT convierte, al final el ONT ¿qué hace? Convertir la señal óptica en eléctrica. Y me saca conexión de cable de pares estrenzados. Es decir, al fin y al cabo no es más que un router. ¿Y lo de la fibra de uno que iba a buscar de clase A? Eso es distinto. Eso es otra cosa. Eso ya hablaremos después. Ahora no nos vamos a meter en eso. Eso es diferente. Funciona de otra manera. ¿Vale? La fibra al final se reconvierte en cobre en el último momento. Es decir, ya dentro de la vivienda del abonado, que es donde supuestamente hay menos metros. Ten en cuenta que las instalaciones de cobre más de 100 metros no debe dar. En una vivienda es difícil que se avance con cable de pares estrenzados más de 100 metros. ¿Vale? Esto puede ser que esté en un dispositivo aparte, que es lo que se denomina ONT, que lo que hace es convertir, ya os digo, tiene una entrada de fibra y una salida de cable de pares estrenzados. Y ahí ya yo puedo continuar hasta una de las rosetas de interior de la vivienda, es decir, uno de los cables de interior de vivienda. Acordaros que aquí entraban todos los cables de pares estrenzados de todas las tomas. Pues yo un cable de pares estrenzados de una toma lo enchufo a mi ONT. Y continúo el servicio de fibra hasta una de las rosetas, la del salón, la de la cocina, donde me interesa a mí poner, y ahí puedo poner el router, que puede ser un router con wifi, con un decodificador de televisión, una salida de televisión para enchufarla a mi televisión y que me dé servicio de televisión IP, o directamente el cable de red enchufa a la televisión. Es decir, eso ya como el operador quiera dar el servicio. ¿Vale? Esa es la opción más probable. Lo que está montando Telefónica, ¿qué es? Pues la mayor parte de las veces lo que está montando es el router y el ONT juntos. Es decir, el propio ONT hace de router. ¿Qué problema tiene eso? Porque si es un router wifi, tengo que poner router con wifi dentro del RTR. Con el consiguiente pérdida de potencia del wifi. Porque está metido en una caja. ¿Vale? Entonces, en instalaciones de ICT, con infraestructura de ICT no se suele hacer eso. En instalaciones donde no hay ICT, que son la mayoría, ¿qué es lo que se hace? Pues se atraviesa la pared, porque no hay infraestructura de ICT, se mete el cable de fibra por la fachada
se lleva la fibra hasta una roseta óptica donde quiera el cliente ponerla y ahí se deja la fibra y se enchufa al router con ONT y con Wi-Fi. Y se deja el router al lado de la roseta, cerca de donde tenga y se pueda distribuir el servicio. Claro, pero porque tu casa no tendrá ICT. Es que si no hay infraestructura esto no se puede hacer. ¿Vale? En el momento que haya infraestructura ICT, pues ya se puede optar por la otra opción. Es decir, ponerle ONT dentro del router y ya a partir de ahí, dentro del RTR y ya a partir de ahí llevamos a una toma y en una toma ponemos el router, en una instancia. Enchufamos a la toma de pared trenzado de esa estancia y fuera. Y ya a partir de ahí distribuimos. ¿Vale? Esa es una opción. ¿Problema de no poner aquí el router? También. Fijaros que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Fijaros que aquí llegan todos los cables de todas las tomas de todas las estancias. Si yo quiero tener internet en todas las estancias de mi casa, por narices tengo que tener el router ahí. ¿Entendéis? Es una tontería poner el router en la cocina y ahora ¿cómo me llevo la conexión al dormitorio? Desde el router que está en la cocina. ¿Entendéis? Esto tiene sus inconvenientes. ¿Vale? Entonces, eso ya es cuestión de jugar. O se puede poner aquí el router sin el tema Wi-Fi, puedo poner, lo digo por el Wi-Fi, porque al fin y al cabo todo el mundo quiere tener Wi-Fi en la casa y todos los problemas al final del internet en los hogares vienen porque la cobertura de Wi-Fi no es la correcta. No sé si os pasa, pero pasa. Sí, aquí se puede poner un switch o el router y donde necesite Wi-Fi o en una zona central de la vivienda, puedo poner un repetido Wi-Fi. Directamente, como el cable, la conexión de datos llega hasta la toma, pues la toma conecto un repetido Wi-Fi o un switch o un router que haga de puente Wi-Fi. Esa es la idea un poco, es jugar un poco pues, con las necesidades que haya y ya un poco centrarse en la vivienda concreta, ¿vale? Porque ya os digo, fijaros que cada casa y cada instalación pues tendrá su rollo, ¿vale? Pero que bueno, que todo más o menos se puede adaptar. Bueno, pues eso es un poco más o menos la idea. Por eso la fibra muere aquí, porque la fibra, al final, tened en cuenta que de los dispositivos a los que conectáis vosotros tienes conexión de red, un ordenador, un televisor, no tienen entrada de fibra. Tarjeta de fibra todavía no está muy extendido eso, que eso sería ya lo último, es decir, ya tener fibra hasta el final, hasta el último dispositivo, pero eso todavía no está extendido. De hecho es que no hace falta porque está mucho más extendido el cable de cobre. Es decir, se hace la conversión de fibra eléctrica antes de llegar a los terminales últimos, al ordenador, a la televisión, a la lavadora en fin, ya lo que necesite el internet, ¿vale? ¿Ha quedado más o menos claro? Esa es la idea. Sí, teniendo claro el tema de los pares, esto es muy similar, ¿vale? Bastante similar. ¿Cómo se hace la previsión de demanda? Pues también muy sencillo, ya no me voy a repetir porque es más o menos parecido a lo que hicisteis con los pares. Fijaros que a cada vivienda tiene que llegar, esto me lo dice el reglamento, un cable de acometida. Un cable de acometida son 2 fibras, ¿vale? La fibra verde y la fibra roja, que eso es la forma en la que se identifican los colores y cómo se diferencian las fibras. Acordaros que la fibra, encima del núcleo del revestimiento, lleva una pintura. Bueno, pues esa pintura, una es roja y otra es verde. Y esa pintura con el alicate hay que retirarla. Un alicate amarillo pequeñito, cuando habéis pelado la fibra, habéis visto cómo salía la pintura que recubre el revestimiento, no el revestimiento, la pintura, el acrilato que se llama. Esa pintura recubre la fibra y eso hay que retirarlo, porque si no luego no se puede fusionar. ¿Vale? Nos tenemos que quedar con los 125 micras, que es lo que ocupa el diámetro de fibra, ¿vale? Bueno, pues esas 2 fibras por narices le tengo que asignar 2 fibras a cada vivienda. ¿Locales comerciales? Pues lo mismo, si es locales con vivienda o edificios con locales sin vivienda. Si es solo edificios de locales o locales comerciales con vivienda y está definida la distribución, lo mismo, un cable acometida por cada local. Si no está definida, pues como no está definida las paredes, pues lo hacemos por metros cuadrados y nunca, siempre por encima, ¿vale? Si tengo 100 metros cuadrados, ¿cuántas acometidas le asigno a ese edificio para los locales comerciales? Si tengo un local de 100 metros cuadrados, ¿cuántas fibras le asigno? 4. ¿Vale? No nos quedamos con 3, le metemos, ante fracciones de metros cuadrados le metemos una más, no nos quedamos cortos.
Y luego en edificios de locales, exclusivamente de locales comerciales o oficinas, pues fijaros, ya se supone que son edificios pues con más trasiego de información y de conexiones, por eso se le asignan 2 acometidas a cada local o a cada oficina. Si está definida la distribución y si no está definida, pues se hace por metros cuadrados. ¿Vale? Exactamente igual. Y luego las estancias comunes, fijaros, a la comunidad se le dan otras 2 acometidas, es decir, 4 fibras. Todo eso hay que sumarlo. Viviendas, locales y estancias comunes. Se suma y se multiplica lo mismo por 1,2 para dar una previsión a más largo plazo, es decir, por si se parten fibras y, en fin, si hace falta más fibras de la cuenta. Con eso ya tenemos calculado N. ¿Cómo se asigna la manguera? Pues en función de las mangueras que haya. ¿Cuáles son las mangueras que suele haber? Múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 48. Lo más que se suele poner, según el reglamento, no se debe de poner más mangueras de más de 48 fibras. Eso suele ser las mangueras que más se suele utilizar. Hay mangueras más grandes. Por ejemplo, las fotos de la centralita de Murcia que os enseñé, ahí hay mangueras de 256 fibras. ¿Vale? Pero no se instalan en edificios ICT. Es decir, si me hace falta más de 48 fibras, pues tendré que instalar 2 mangueras. ¿Vale? Y siempre intentando instalar el mínimo número de mangueras posible, es lo mismo. Dice fibras sobrantes, ten en cuenta que si hemos calculado que el edificio tiene un diseño y un dimensionamiento de 20 fibras, le voy a asignar una manguera 24. Esas 4 fibras, ¿qué hago de más? Que son fibras de reserva, pues las distribuyo por los registros secundarios de manera equitativa. Eso es lo que dice el reglamento. Las vamos distribuyendo. Lo mismo que hicimos con los pares. Es sentido común. Distribuimos, en algún sitio las tenemos que dejar. Pues las vamos repartiendo por los registros secundarios y ya está. Si el edificio tiene varias verticales, es decir, varias escaleras, ¿cómo lo tratamos? Pues como si fueran 2 edificios distintos. Una manguera para uno y otra manguera para otro. Hacemos un cálculo de dimensión para una escalera y un cálculo de dimensión para otra escalera. Eso en el caso de que haya edificios de más de una vertical. ¿Vale? Eso en cuanto a la manguera de la red de distribución, es decir, la manguera vertical. En cuanto a la red de dispersión, que es el tramo horizontal de los registros secundarios hasta las viviendas, siempre cable acometida de 2 fibras, identificadas con el color rojo y verde, ¿vale? Que es su color, ahora lo veremos. La red interior de usuario, no hay red interior de usuario de fibra, es decir, la fibra muere en el RTR del abonado, es decir, la entrada de la vivienda. Por tanto, no existe instalación de fibra en el interior, ¿vale? Pues ya una vez que tenemos hecho esto, hacemos un resumen de materiales y hacemos un presupuesto. Exactamente igual que hicimos con la instalación de pares y de pares trenzados. No voy a volverlo a repetir, ¿vale? Porque se hace exactamente lo mismo. ¿Acordáis la página web que os di del cálculo de presupuestos? Pues ahí tenéis las partidas de fibra exactamente igual. Y se hace todo exactamente igual. Por unidades de obra, el metro de fibra de 24 fibras, ¿cuánto vale instalarlo? Un metro de fibra de cable de 2 fibras, ¿cuánto vale instalarlo? Un acoplador, un pigtail, todo desglosado en unidades de obra. Y se van sumando y se va haciendo el cálculo igual que lo hicimos en su momento, ¿vale? Eso no lo voy a volver a repetir porque es exactamente igual, solo que cambiando las partidas, ¿vale? Colores. Bueno, esto también hay un poco de confusión, pero bueno, el reglamento, lo digo porque podía encontrar otros códigos de colores en otros sitios. El reglamento ha dado estos códigos, ¿vale? Y son los que yo explico. Para cables de multifibra de 8 fibras, pues tenéis, esta es la codificación, rojo, verde, rojo, azul, amarillo, negro, violeta, marrón y naranja, ¿vale? Puede ser que hayan cables, dice aquí, de 12 fibras. Bueno, pues no entiendo por qué, pero si os dais cuenta, es rojo, verde, rojo, azul, y aquí ya se pasa blanco. Un poco de criterio, por favor. Si son 12, pues mantenemos estos 8 y metemos 4 más, pero lo han cambiado. Esto está sacado del reglamento, no me estoy engañando, ¿eh? ¿Vale? A ver, sí. El blanco ahí en medio y los otros tres van al final. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Nadie se puede.
Ya metes esto aquí y ya te ha descuadrado todo el caso este. Al copiarlo se equivocaron y dijeron, pues lo dejamos así. Ya está. En fin. Dice aquí, si el cable es de más de 12 fibras, por ejemplo un cable de 24, ¿cómo identifico las fibras? Pues dice que añadiendo anillos de color negro a los cables, es decir, además lo dice cada 50 milímetros, es decir, cada 5 centímetros. Cada 5 centímetros, los cables del 13 al 24 llevan un anillo negro, pintado, pero son los mismos colores. Los 12, exactamente los mismos colores, solo que veréis que hay un anillo negro desde el 13 hasta el 24. ¿Vale? Pintado en la fibra, igual. En vez de ser verde total, igual que los cables de pares, es blanco, azul, azul, blanco. Pues esto igual, en vez de dos colores mezclados, mantenemos el color y le vamos metiendo anillos cada 5 centímetros. Anillos pintados, ¿vale? Negros. Mira a partir del rosa, que es el 10 supuestamente, el turquesa el 11. El 10 sí, está más así. Vale, pues sí, es verdad, lleva razón. Sí, está mal. A ver. Gris, violeta. Ah, pues entonces sí se mantiene. Vale, perfecto. Creo que lo que está sacado del reglamento es esto. Esto es lo que está mal, cierto. Lleva razón. Entonces no lo han hecho tan mal. Lo que está mal es el dibujo, que esto sí que no está sacado del reglamento. Entonces no está tan mal la cosa. Es verdad. ¿Vale? Los 4 colores que no existían antes, creo. ¿No? Ah, no, es verdad, está el blanco, sí, porque el blanco y el amarillo no coinciden. En fin, no sé quién ha hecho esto, pero bueno. Si fuera más de 24 fibras, el cable, pues, por ejemplo, la fibra desde el 25 a la 36, pues se codifica en vez de con un anillo, con 2 anillos. Cada 5 centímetros se ponen 2 anillos negros. Y así se identifica un verde. El verde de la fibra 1 y el verde de la fibra 13 y el verde de la fibra 25, ten en cuenta que la fibra 1, la fibra 13 y la fibra 25, las dos son verdes. Perdón, las 3 son verdes. ¿Cómo identifico las 3? Pues una no lleva anillo, la otra lleva un anillo, la otra lleva 2 anillos. Y desde el 37 al 48, 3 anillos. ¿Vale? Eso se podría hacer. Es una manera de identificarlo. Normalmente no se hace así. ¿Cómo se agrupan las fibras? Lo digo porque los fabricantes, esto es una cosa que establece el reglamento, otra cosa los fabricantes cómo fabrican los cables. ¿Qué es lo que se hace? Pues se organizan las fibras en lo que se llama buffer o micromódulos. ¿Qué es un buffer o micromódulo? Pues un buffer o micromódulo no es más que un tubito que está dentro de la manguera de fibra, que dentro de ese tubito hay una cantidad de fibras. ¿Vale? ¿Y cómo se identifican esos tubitos? Pues con un color. ¿Vale? ¿Con qué código de colores? Pues con el código de colores que hemos visto antes, que es lo más lógico, ¿vale? Es decir, las primeras, en este caso son, fijaros, módulos de 6 fibras, ¿vale? Se han creado, en este caso, en esta foto concreta, se han construido un cable de fibra con, fijaros, aquí tenéis un módulo que va desde la fibra 7 a la 12, el de la 1 a la 6 no se ve, se ve de la 7 a la 12, de la 13 a la 18 y la 19 a la 24. Aquí tenéis 6 fibras, aquí tenéis otras 6, aquí tenéis otras 6. Los códigos de las fibras, los colores los mismos. Aquí no hay anillos que valgan. ¿Vale? Los mismos colores, estos colores. ¿Cómo se diferencia esta fibra de esta? Pues por el tubo que llevan en plástico recubriéndolo. ¿Vale? Eso es el buffer. ¿Vale? Es decir, tú abres una manguera multifibra de este tipo, le quitas la cubierta y lo que sale es como 4 tubitos o 5 tubitos, dependiendo de los buffers que tengas. Y tienes que pelar cada uno de esos tubos y sacarle las fibras que tenga dentro. ¿Vale? Si os fijáis, pues en ese caso sí que quizás sea un poco más complejo de manejar el cable, pero bueno, que no deja de ser al final trabajar con más fibra, ¿vale? No es mucho más de lo que tiene. Ahí tenéis los códigos de las fibras que llegan a la toma, rojo y verde, lo que he dicho antes. Cuidado con las radios de curvatura, que esa es otra cosa que tenéis que tener cuidado. No se pueden girar mucho las fibras, porque si giráis mucho las fibras, lo primero que pueden romper, y si quiebra la fibra, adiós conexión, la luz no va a pasar por una rotura de fibra, ¿vale? Y aparte que si las dobláis demasiado, la luz tiende a salirse, ¿vale? Por el efecto refracción. Y
hay pérdida de potencia lumínica en ese punto, ¿vale? Os voy a enseñar ahora estas, ¿vale? Estas son fotos que hice otro año a los compañeros, la instalación de fibra que vamos a montar. Entonces, ¿qué vamos a montar nosotros? Pues vamos a montar, en la instalación que os he dado, vamos a simular un edificio de 4 plantas y 8 viviendas, ¿vale? Vamos a poner un RITI de fibra y vamos a poner 4 tableros que van a simular 4 plantas, ¿vale? Es decir, tenemos realmente 5 tableros. Un tablero para el RITI y 4 tableros para cada uno de los registros secundarios del edificio. Los vamos a montar en horizontal en vez de en vertical, lo mismo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de vosotros se va a encargar de la instalación de una planta. Es decir, cada uno va a tener su registro secundario con una caja de segregación de fibra y va a hacer las conexiones tanto de su caja como de sus 2 viviendas, como las conexiones de esas fibras en el RITI, ¿vale? Ahí tenéis, por ejemplo, el registro secundario, en este caso, que vamos a instalar, ¿vale? Que es una caja de segregación. Es una caja de segregación. No sé si se ve muy bien, pero aquí tenéis las zonas donde se ponen los acopladores. Estos son los carretes portafibras. Aquí es donde se colocan las fusiones, ahora os lo enseño con más detalle, y los sobrantes de fibra. El sobrante de fibra va todo ahí, ahora os voy a enseñar fotos, ¿vale? Y eso que está instalando el compañero es una toma óptica, que también la voy a montar. Ahí lo tenéis, esa es la instalación. Este sería el RITI, esto serían las 4 plantas, y lo que vamos a hacer es que vamos a ir tirando cables de fibra a cada una de las plantas.